Ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a reunión del departamento. Como dije antes, por ahí en muchos países es largo, así que a algunos se les va a dificultar conectarse. Para empezar, no sé si lo pueden ver ahí. Me parece que no. Estoy compartiendo pantalla. A ver, acá compartimos pantalla. Ahora sí. Estaba haciendo mal. Perdón. Bueno, ahí pueden ver, ¿no? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, antes de empezar, hoy tenemos 2 casos clínicos muy lindos para discutir, pero este no es la presentación que quiero poner. Bueno, sepan disculpar, por favor. Departamento de tuberculosis, este es. Aparte con la idea de querer hacer todos iguales, es todo igual, entonces ahí está. Antes que nada, bueno, buenas tardes. Acá estamos con Isabel presentes en reunión, y lo que vamos a hacer es, primero les quería contar 2 minutitos algo del Congreso de ALAT de agosto en Punta Cana, y vamos después a presentar 2 casos clínicos para poder discutirlos. Aparte de ahora tenemos muchos profesores acá conectados, así que nos van a ayudar mucho con la discusión. Entonces, tenemos congreso del 10 al 13 de agosto en Punta Cana, ¿sí? Del próximo año. El presidente es Francisco Arancibia y el vicepresidente es Adrián Rendón, que fue un past presidente del Departamento de Tuberculosis. Adrián va a ser nuestro encargado de nuestra conexión con el departamento científico, ¿sí? Él va a estar a cargo del departamento de tuberculosis infecciosa, circulación pulmonar e imágenes, así que todo lo que querramos comunicar para el Congreso, lo comunicamos a través de Adrián Rendón. Sí, no está programado nomás. Bueno, si pueden silenciar los micrófonos mientras no estemos en la discusión, perfecto. Bueno, entonces, el día primero del Congreso es el 10 de agosto, que es un jueves, y vamos a tener un tiempo de curso precongreso, desde las 13 a 19 horas. Así que de a poco vamos a ir armando temas como para que sean lindos para el curso precongreso. Lo vamos a ir armando y lo vamos a ir discutiendo. 2 sesiones, el día 11 de agosto de 11:45 a 13:15, 1 hora y media, y el segundo día, el día tercero, tenemos otra sesión de 10:15 a 11:45, y 2 simposios. Ahora bien, esto que yo puse acá en signos de pregunta es porque podemos pedir, si vemos que es necesario y que tenemos cómo cubrirlo, un rato, son 3 horas de taller de alta especialidad, ¿sí? Si vemos que podemos armar un taller específico con algún tema, podemos pedir de 15:30 a 18:30, tanto del segundo día como del tercero. Así que eso, si tenemos gente, disertantes, moderadores, porque va a ir una mesa con moderadores, entonces bueno, tenemos que pensar en los temas, en la gente que diserta y en los que controla, ¿sí? Y después el último día tenemos presentación de trabajos libres. El día 4 tenemos tanto a la mañana como a la tarde, ya nos van a dar después en qué horario se van a presentar los trabajos de tuberculosis. Entonces, cada departamento va a tener estos simposios que hablé, 2 de 1 hora y media, y el curso precongreso, ¿sí? Y podemos armar discusiones, por ejemplo, 4 discusiones de 20 minutos, más 10 minutos de discusión, o 3 charlas de 25 minutos con 15 de discusión. Eso lo vamos a ir viendo y acomodando de acuerdo a los temas y a los ponentes que tengamos, ¿sí? Y el tema es tener tiempo de discusión, que generalmente es lo más rico. Bueno, en general, las personas que se presenten como disertantes tienen que ser todos miembros de ALAT, ¿sí? Si tenemos profesores que no sean miembros de ALAT, tenemos que escribirles
al comité científico para ver si aprueban o no su presencia, ¿sí? Algo fundamental importante para avisarles a todos, que ALAT no entrega ni días de alojamientos ni viaje, por eso quería explicarlo en estos minutos. Así que los disertantes que vayan o los miembros que vayan tienen que tratar, bueno, de conseguir algún sponsor o bueno, ir por cuenta propia, pero eso es muy importante porque bueno, a la hora de armar las ponencias y las charlas, que no nos pase como el año pasado con Selene Mangas, la verdad que hasta una semana antes estuvimos cambiando ponentes. Así que una vez que uno se decida y confirme que va a dar una ponencia en el Congreso, tiene que tener certeza de tener la disponibilidad como para viajar. Así que eso me parece muy importante como a la hora de seleccionar profesores y ponentes, ¿sí? Bueno, por lo pronto lo mío es esto solito, lo vamos a ir charlando en el transcurso de estos meses, y vamos a dar paso a los casos clínicos, ¿sí? Tenemos un caso clínico de Ecuador y otro de Honduras. No sé quién quiere comenzar. Honduras, si me permitís, Sandra. Bueno, bárbaro. Si Sí. podés poner de anfitrión a Guillermo Saldívar. Cualquiera sería, cualquiera está bien. Ah, perfecto. Ahí está. Ya, ok. A ver, lo amplifico. ¿Listo? Bueno, Guillermo. entonces empieza. Buenas Guillermo tardes, un gusto. Saldívar. Sí, Todo tuyo, Guillermo. Un placer. un placer a todos. Es un gusto estar aquí por primera vez en una sesión de tuberculosis. Pues mi nombre es Guillermo Saldívar, soy residente en Neumología de Honduras y les vamos a presentar un caso pues interesante que tuvimos. El paciente es un paciente masculino de 43 años, procedente de la capital de Honduras, el cual pues se dedica a ser zapatero. La historia de enfermedad actual del paciente, pues el paciente consultó por dolor en hemitórax izquierdo de 3 meses de evolución e intensidad 4 de 10 en la escala visual análoga, el cual era punzante, no tenía radiación, exacerbado en la expiración. Además de esto, el paciente también tenía tos de igual tiempo de evolución, seca, sin predominio horario, sin atenuantes, y también disnea de mismo tiempo de evolución, de pequeños esfuerzos, sin predominio horario. El paciente, además de estos síntomas, también refería ciertos síntomas constitucionales, astenia, anemia y pérdida de peso. Antecedentes de enfermedad actual o epidemiológicos, pues el paciente no tenía contacto con pacientes con tuberculosis y no tenía antecedentes de síntomas previos. Antecedentes personales relevantes, hipertenso nada más, y que, bueno, estuvo ingresado por COVID-19 en junio del 2021. El paciente ingresó con nosotros en noviembre del 2021. Por la sintomatología anterior mostrada, pues el paciente consultó en un hospital privado en donde pues fue tratado inicialmente como una neumonía. El paciente no tuvo mejoría y por eso deciden referirlo a nuestra institución. Siguiente, por favor. Bueno, el paciente cuando llegó con nosotros, pues le hicimos diferentes exámenes laboratoriales, entre ellos un hemograma que estaba totalmente normal y también una química sanguínea que estaba normal también, sin alteraciones. Y también se le hizo una serología por VIH, la cual estaba negativa. El paciente nos llega ya con estas imágenes a nuestra institución pública, con la primera rayos X que está señalando la doctora, que es con pues un derrame pleural izquierdo. También se presentó con una tomografía, la cual pues ustedes pueden observar en la pantalla. Pues no tuvimos acceso al video, pero sí pues a ciertas imágenes y les muestro las mejores fotos que tuvimos. El paciente pues con este examen, pues la anterior por favor, con esta rayos X se le hizo un ultrasonido a pie de cama, el cual pues mostró que tenía imagen hipoecogénica con un líquido libre. Por lo tanto, decidimos hacerle una toracocentesis, la cual pues mostró un líquido cetrino turbio y le hicimos diferentes estudios laboratoriales. Las proteínas la tenía en 9.15 miligramos por decilitro, glucosa de 74, y bueno, era un exudado linfocítico con 80% de linfocitos. Hicimos un ADA que está en 87, igual hicimos un GeneXpert que estaba negativo.
Por todos estos resultados, pues nos pareció pues altamente sospechoso de tuberculosis, pero no teníamos nada positivo, bueno, solo teníamos el ADA positivo. En ese contexto, pues decidimos hacerle una biopsia de pleura para tratar de confirmar el diagnóstico. El resultado de la biopsia de pleura fue, pues, lo que reportó la patóloga, una fibrosis pleural leve. Y el resultado de la citología del líquido pleural fue un infiltrado inflamatorio agudo y crónico. Con ese resultado, pues no teníamos nada todavía positivo por parte de nosotros como para poder iniciar tratamientos. Decidimos hacerle una segunda biopsia, ya que pues lastimosamente en nuestro hospital no tenemos la disponibilidad de una toracoscopía. Le hicimos una segunda biopsia sin un resultado positivo. Lo que nos mostró la patóloga pues fue una biopsia sin alteraciones histológicas y la citología con igual resultado. Por lo tanto, con todo esto, decidimos iniciar tratamiento antifímico por el ADA y por más que todo nuestros países, pues sabemos que tienen una alta prevalencia de tuberculosis. Y decidimos esperar pues el resultado del cultivo a los 2 meses. El paciente a los 2 meses se nos presenta con esta rayos X después de 2 meses de tratamiento antifímico. El paciente clínicamente había mejorado poco, había referido que había aumentado de peso, pero persistía con la disnea y el dolor torácico. Por lo tanto, pues decidimos reingresarlo al ver que no tenía mejoría. Se reingresa y, bueno, decidimos abordarlo nuevamente. Le hicimos otra vez estudios de líquido. Nuevamente tuvimos un resultado de un exudado linfocítico. Le hicimos otro ADA, el cual estaba nuevamente elevado. En esta ocasión, la anterior estaba en 87, en esta ocasión está en 192. Nuevamente le hicimos GeneXpert, el cual estaba negativo, y los resultados de los cultivos de las biopsias anteriores y del líquido pleural anterior estaban negativos por tuberculosis. En ese contexto, pues se planteó, se habló interdisciplinariamente o multidisciplinariamente y se decidió hacerle nuevamente una biopsia de pleura cerrada, porque no tenemos toracoscopía. Nuevamente, el resultado en esta ocasión sí nos mostró que tenía una pleuritis granulomatosa inespecífica, sin necrosis gaseosa. Pues con este resultado y porque el paciente no había mejorado, pues también fue una decisión interdisciplinaria mandar un interferón gamma en sangre, el cual en ese sentido salió positivo. Con este resultado positivo del interferón gamma, que es ese que tienen ustedes en pantalla, y pues con el resultado de la pleuritis granulomatosa inespecífica, decidimos continuar el tratamiento. El tratamiento pues terminó por 6 meses el paciente y a los 6 meses de tratamiento el paciente vuelve otra vez. Bueno, primero asistió a una clínica privada en donde le solicitaron una tomografía, que bueno, esa es la imagen más clara que podemos obtener en la imagen de arriba, en donde pues se aprecia que todavía persistía el líquido pleural con el signo de la pleura dividida. En ese sentido, el paciente se le planteó hacer una toracoscopía, pero en otra ciudad, ya que en nuestra ciudad, pues a nivel público no la tenemos disponible, y el paciente pues trató de recaudar pues dinero para poder viajar a otra ciudad y poder realizarse la toracoscopía. Se pudo hacer la toracoscopía ya después de 6 meses de tratamiento, ya que el paciente pues persistía con su derrame pleural. Y esta es la imagen de la toracoscopía que pueden observar que sí tenía ciertas lesiones nodulares. Se le toman biopsias a estas lesiones y bueno, el resultado, si le puede dar a la siguiente, doctora. El resultado pues fue esto, una inflamación crónica granulomatosa compatible con tuberculosis. Igual se le hicieron tinciones, Quinjón estaba negativa, Grucot estaba negativo y el GeneXpert negativo. En el contexto que el paciente pues ya había terminado el tratamiento antifímico, pues se decidió pues esperar el cultivo de esto. Igual se planteó, antes de este resultado se planteó la posibilidad de diagnósticos diferenciales, principalmente sarcoidosis. Posteriormente, pues el paciente pues se dio de alta, se fue prácticamente sin líquido pleural y en espera del cultivo, el cual salió negativo a los 2 meses, le hicimos un estudio radiológico control, ya más o menos a los 2 meses. A los 2 meses la rayos X igual vuelve a acumular líquido pleural, el cual pues es una rayos X muy parecida a la que tienen en pantalla. Viendo esto, que el paciente ya había completado tratamiento antifímico, tenía cultivo de la toracoscopía negativa, pues también en una reunión multidisciplinaria se decidió que este paciente pues sería candidato a una pues toracotomía más decorticación para poder estudiar la pleura con mayor especificidad. Por lo tanto, se le hizo la biopsia, la anterior por favor,
se le hizo la decorticación y se mandó toda esta pleura a estudiar, los cuales pues cultivos por hongos negativos, también se le realizó GeneXpert negativo, se le hizo cultivos y se planteó en reunión multidisciplinaria poder conseguir un GeneXpert Ultra. Y ya pues ya con un GeneXpert Ultra, este sí nos salió positivo, muy bajo y pues sin resistencia a la rifampicina. Y el resultado de la biopsia fue una paquipleuritis crónica granulomatosa calcificante. Igualmente el GeneXpert, el que no era ultra, salió negativo. Estamos todavía en espera del cultivo de esta biopsia. Y bueno, este fue el caso. No sé si tienen alguna pregunta para poder aclarar. Actualmente el paciente, después de la operación, pues tuvo, pues, como les mencioné, había acumulado líquido y esta es una raya aquí ya posterior a la operación y a la decorticación, que todavía persiste, pues, un neumotórax residual. Doctor Domingo Palmero, ¿no? ¿El tratamiento fue supervisado? Porque cuando un tratamiento de tuberculosis aparentemente fracasa y está diagnosticada la tuberculosis con el ultra y es sensible a rifampicina, la principal causa para que no evolucione bien es la escasa adherencia o la no adherencia del paciente, ¿no? Claro, pero bueno, sí, en este caso se interrogó bien esa parte y el paciente pues refirió que no tuvo ninguna interrupción del tratamiento y que lo cumplió los 6 meses. Buenas tardes. Estrictamente supervisado. Carlos Peña está con la manito levantada. No sé si quiere acotar algo más. Creo Me que tiene recuerda, silenciado. me recuerda un caso que tuvimos y se trató de un empiema tuberculoso y los medicamentos no llegaban bien a la pleura. Se midieron en el líquido pleural y estaban bajísimos. Se terminó operando y colocando aminoglicósidos en la cavidad pleural. Finalmente así se llegó a la curación, pero era un empiema tan grueso que no dejaba pasar medicamentos y el paciente cumplía con su terapia. Así que no es raro, digamos, claro, es raro dentro de lo general, pero no es inhabitual que esto pudiera pasar, ¿eh? Una acotación, ¿puedo? Sí, en el sentido, buenas tardes, en el sentido de la tuberculosis pleural, tendremos que esperarnos un tanto también el cultivo, porque recordemos una cosa que, si bien es cierto, la vaciloscopía puede ser negativa, el ultra puede ser positivo, pero el ultra es amplificación genética de posiblemente bacilos muertos, si estamos hablando de una paquipleuritis granulomatosa. La otra situación es, no vi colesterol, tal vez mi visión falló, pero no vi colesterol en el líquido pleural para pensar por la cronicidad del paciente en un pseudoquilotórax. Y de acuerdo con el doctor Peña, o sea, realmente sí, muchas de las veces no llega el fármaco, pero estaríamos hablando de un fracaso al inicio del tratamiento con un Mycobacterium sensible. Sin embargo, yo sí insisto que, a ver, y hay una pregunta antes de eso, el ultra, ¿le hicieron en el líquido o en la muestra histopatológica y cómo hicieron la muestra histopatológica para hacer el ultra? Porque también hay discordancias con respecto a la analítica y la preanalítica. Y la otra situación que les decía en el sentido del tratamiento y de diagnóstico de tuberculosis, nos tocaría esperarnos un tanto el cultivo, porque no sería muy raro tener ultra positivo y cultivo negativo. En ese sentido, estaríamos actuando contra un granuloma que, bueno, pues solamente tiene bacilos muertos. Y la otra situación, lo que no entiendo en esta situación, en este punto, es cómo es que el ADA de un tanto subió a otro, que es al doble o al triple, porque yo con un ADA en esa cantidad, con esos linfocitos, estaría buscando un cáncer. O sea, nosotros, por ejemplo, acá con un ADA que supera el 80%, en un empiema plural, vamos siempre a buscar un cáncer y lo hemos diagnosticado también, que las dos posibilidades pueden coexistir, por supuesto, pero sí buscamos un cáncer. A ver, acá hay manitos levantadas, Ana Putruel y Byron Núñez. Anita y después sigue Byron. Y fíjate si se escucha.
Sí, perfecto. No, yo los diagnósticos diferenciales que están planteados estoy totalmente de acuerdo. Me cuesta pensar que sea solamente una tuberculosis. Creo que la exposición del señor, no sé exactamente, el de ese zapatero, tienen una predisposición mayor a tener cáncer de pulmón. Se ha visto en zapateros, inclusive todas las neumonitis por hipersensibilidad o las alveolitis alérgicas extrínsecas, también lo pueden dar. A mí también me llama la atención una edad tan alta, ¿no? Que no se correlaciona con lo que uno ve. Pero me parece un caso muy interesante. Pienso igual que el doctor Palmero, que en realidad tendría que haber cumplido con el tratamiento, y si no era resistente a ninguna de las drogas, ni a rifampicina, que es la principal, como todos saben, tendría que haber funcionado mucho mejor ese tratamiento. Entonces, el otro diagnóstico que uno podría considerar es ese, y si realmente, qué sé yo, vendía zapatos o trabajaba en armar los zapatos. Yo exploraría por ese lado. Por eso coincido con la posibilidad de un cáncer de pulmón asociado a una TB. Gracias, Ana. Byron, que está con la manito levantada. Saludos. Byron. Yo aquí veo primero un problema inicial, típico del tercer mundo. Mucha tecnología mal interpretada. Claro. Por supuesto, ¿cómo puede ser posible ese tipo de informes para análisis histopatológicos? Hablo de la primera abordaje del enfermo. Es una vergüenza. No es inflamación nomás. Al patólogo hay que exigirle que describa la lesión. Y el clínico debe conocer la histopatología desde la perspectiva lógica de su training, de su entrenamiento. No puede ser posible que le digan, si este enfermo hace 100 años con linfocitosis, con una derrame pleural recurrentis, hace 100 años él era tuberculoso. Ahora con una serie de tecnologías modernas, GenExpert, histopatología, ADA, deberíamos plantearnos un diagnóstico, afinar el diagnóstico desde una perspectiva de certeza. ¿Y qué digo en esto? Yo empiezo a poner en duda, siempre empiezo a poner en duda la tecnología dependiendo de quién la usa. Dependiendo de quién la usa. Y bajo este concepto, histopatología, en América Latina ahora estamos teniendo histopatología que no está diagnosticando nada. Y eso es una vergüenza de cara a la formación. Yo considero que clínicamente este señor era tuberculoso y no debíamos haberle dejado que se dé las vueltas. Por suerte está viviendo. Ese es mi abordaje básico, primero con el diagnóstico. Disculpen que haya escrito este concepto inicial. Gracias, Byron. Yo tengo un par de preguntas para hacer. Primero, ya con el enfoque inicial, con la clínica que tenía y con la ecografía que tenía y el ADA positivo, uno hubiera pensado si no hubiera tenido más cosas para hacer, que es una tuberculosis pleural. Ahora bien, era una tuberculosis pleural bastante extensa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opiniones tienen ustedes en los diferentes países sobre el uso de corticoides iniciales en estos casos para favorecer penetración de los medicamentos? Pensando siempre que el corticoide actúa como antiinflamatorio y permite o facilita la penetración de los antifímicos. Porque sé que está muy discutido eso, hay lugares que dicen que sí, hay lugares que dicen que no, pero bueno, me parece, no sé en estos casos qué opinan ustedes. Bueno, Sandra, la verdad es que nosotros tenemos poca experiencia usando esteroides en pacientes con TB. Sí, hemos inclusive tocado ese punto varias veces, pero nunca hemos llegado a un consenso de que una forma, digamos, más rutinaria se va a usar. Eso yo creo que quedaría a consenso de cada uno de los especialistas que lo manejen.
Y tal vez hacer un poquito en relación a los comentarios que hicieron los colegas, no hicimos colesterol en líquido pleural porque no se hace en el hospital. Tenemos una serie de problemas muy graves a veces en la parte de reactivos dentro del hospital. Sí sabemos que el TAES fue muy supervisado, en eso de verdad que no tenemos dudas. Tampoco es que vamos a meter las manos al fuego por nadie, pero creemos que sí hubo un buen manejo en ese sentido. La verdad, y como lo dijo el doctor anteriormente, a veces patología es una vergüenza, inclusive para nosotros. En este caso fue muy doloroso llegar hasta las instancias que llegamos y todavía tener algún tipo de duda. Y créanlo que nosotros presionamos muchísimo con todas las biopsias para poder tener un diagnóstico más definitivo y no lo fue. Este ha sido de los casos más difíciles que hemos tenido con una patología pleural para llegar a un diagnóstico donde sí siempre tuvimos esa sospecha de cáncer. Toda la vida la tuvimos, pero no pudimos encontrar hasta este momento que eso sea. ¿Y cómo se mandó para el GeneXpert Ultra? Sí se manda en solución salina, se mandó un buen pedazo de lo que el cirujano de tórax decortica. Eso fue lo que se mandó y también fue pidiéndole ayuda al programa porque no lo tenemos como de una manera, digamos, rutinaria en estar realizando dicha prueba. Hasta recién, creo que este ha sido el segundo caso que lo hemos estado utilizando y pedimos específicamente por este caso que se nos pidiera que se nos realizara esa prueba. Muy bien. Domingo Palmero y Carlos Rosero, que están con las manos levantadas. Bueno, qué sé yo no sería tan cruel con el patólogo. Hay que tener en cuenta que está bien que hay patólogos entrenados en enfermedades infecciosas y otros que no, ¿no? Uno, por ejemplo, en enfermedad intersticial, tiene que buscar un patólogo que sepa del tema, ¿no? Para que interprete adecuadamente. Pero tengan en cuenta que fueron biopsias a ciegas. La biopsia a ciegas tiene una baja rentabilidad. Realmente encontraron tuberculosis después de pincharlo muchas veces y al final cuando hicieron una videotoracoscopía, que ahí sí les dio la lesión, ¿no? En fin, coincido con el doctor Peña, ¿no? Que si hay un empiema, el empiema hay que evacuarlo, ¿no? No tiene tratamiento médico. El tratamiento de antituberculosis es algo periférico. Pero inicialmente no sé si era un empiema, porque la cáscara y la retracción del hemitórax fueron apareciendo después, en la medida que se fue cronificando, ¿no? Ahí está la importancia, claro, ustedes no disponían, ¿no?, de la videotoracoscopía, porque ahí se va a hacer una biopsia, como muestran las imágenes en esta diapositiva, ¿no? Ahí claramente hay lesiones que no sé si están tan inactivas, ¿no? En fin, está bien que se extirpó toda la pleura y bueno, se hizo una decorticación, supongo, ¿no? Carlos Rosero, que estaba esperando su turno. Sí, sí, realmente totalmente de acuerdo con el doctor Palmeiro. Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, entramos directamente con el tratamiento por la epidemiología que tenemos acá de tuberculosis. Y la situación no, o sea, ¿cómo comentar? No está en pelea que era un tratamiento, que es una tuberculosis pleural, eso no está en pelea. La situación de afinar un poco más el diagnóstico y era mi inquietud es tener el cultivo, porque yo necesito saber si es que tenía una tuberculosis activa o si la pleurasía tuberculosa que me causó esta pleuritis, el derrame pleural que tenía, ya era tan crónico que tenía este casquete, o como dijo el doctor Palmeiro, ya se comportó la pleura como un absceso y se quedó encapsulado, y luego nosotros tenemos acá muchos pacientes que muchas las veces drenan ese absceso y no se recupera el pulmón. El pulmón se queda así chiquito y el otro pulmón comienza a vicariar y toma el espacio del pulmón que quedó pequeñito porque ya no se puede recuperar. Sin embargo, lo que yo decía, o sea, el paciente de pronto ya está curado, sino que en la gran cantidad de pleura que tenía el paciente o ese problema pleural que tenía el paciente, en ese caso no vamos a cultivar nada.
Sí, porque el GeneXpert, recordemos que el GeneXpert, como lo dijo el doctor Núñez, es una tecnología avanzadísima que nos da amplificación genética de 13 unidades formadoras de colonia. Y estas 13 unidades formadoras son 13 bacilos que tranquilamente pudieron estar muertos, destruidos, fragmentados y no necesariamente vivos. Y el cultivo pues nos viene negativo. Con la decorticación del paciente, pues en todo caso, más el tratamiento que tiene, estaríamos hablando de que el paciente estaría curado. Entonces, mi preocupación sería en este caso, es cómo le abordo al paciente ahora, porque ahora vamos a tener un paciente que ya recibió tratamiento 6 meses de sensible, un GeneXpert Ultra que nos dice que es sensible, ¿ya? Y de pronto un cultivo que es negativo. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá hacemos observación expectante, nada más porque fue sometido a quirófano. Ya le quitaron ya le quitaron el foco infeccioso. Entonces, pero sí también hay otras tendencias acá que le vuelven a dar el tratamiento y le vuelven a dar 4 drogas por 9 meses. Bueno, cualquiera de las dos estaría bien por seguridad del paciente, pero por mi tranquilidad, si el cultivo es negativo, el paciente está curado. No, es un comentario nomás, gracias. Perfecto. No sé si, Guillermo, querés terminar con las Claro. diapositivas que te quedan. Sí, muchas gracias a todos por sus opiniones. Bien, las conclusiones que tuvimos con el caso fue que el diagnóstico de la tuberculosis pleural siempre es un reto y debe acompañarse de la asociación entre la clínica, epidemiología y diferentes resultados de laboratorio y de estudios patológicos. No hay datos sobre la penetrancia de los fármacos antituberculosos, lo que se mencionaba en la discusión, en el líquido pleural, ni sobre su eficacia individual en el tratamiento de la tuberculosis pleural. Y también que a pesar que la tuberculosis es la causa de la mayoría de lesiones inflamatorias granulomatosas, siempre es importante descartar otras causas en pacientes que no tienen una buena evolución clínica. Y un párrafo que me gustó bastante de un artículo fue que mencionaban que los médicos en áreas con una alta carga de enfermedad lidian diariamente con los dilemas de diagnosticar derrames pleurales de tuberculosis en un entorno con recursos limitados. Y bien, la discusión, pues estas fueron las ciertas preguntas que me planteé al momento de hacer el caso. Que una de las preguntas fue que si es el ADA un marcador suficiente para iniciar tratamiento para tuberculosis pleural en el contexto de un éxodo linfocítico en un país con alta prevalencia. La otra es que si es suficiente demostrar una inflamación granulomatosa en pleura parietal para iniciar tratamiento. Otra pregunta de discusión, ¿se debería implementar métodos diagnósticos más sensibles como el GeneXpert Ultra en sospechas de derrame pleural tuberculoso al ser una presentación pausivacilar? Y por último, bueno, ya lo mencionaba el doctor Rosero, ¿verdad? Que en el caso de un paciente con tuberculosis pleural que persiste con síntomas después de 6 meses de tratamiento con persistencia de bacilos, se debe dar un nuevo ciclo de tratamiento estándar, o bueno, como decía el doctor, pues otras personas pueden esperar el cultivo para tomar esta decisión. Solo una inquietud. Como infectólogo, mientras no tengamos una tecnología suficiente para el diagnóstico y o exclusión de micosis endémicas, estamos hablando de un paciente de Centroamérica, no podemos decir no hay micosis. Histoplasmosis, paracoicidiomicosis. Hay algunas micosis que deben siempre estar excluidas para decir es tuberculosis. Una inquietud, solamente un comentario, Sandrita, si me permite. Sí, ya, en el contexto de los métodos diagnósticos, el GeneXpert Ultra, el GeneXpert MTB, de lo que yo tengo entendido, es una aplicación genética de Complex Mycobacterium TB, ¿ya? No amplifica genéticamente cruzado con una micosis. Sin embargo, lo del doctor Byron es muy válido en el sentido de que podrían existir las dos enfermedades en forma concomitante, las dos enfermedades. Es decir, porque por algo no se resolvió el derrame. O sea, algo más tenía en ese derrame, por algo no se lo resolvió después de haber sido drenado. Sí, de acuerdo, y en el diagnóstico diferencial también debió haber entrado micosis y hacer la situación de eliminar
las micosis. Como ustedes dijeron, es un caso riquísimo para comenzar a poner más y más en nuestro medio para hacer un diagnóstico diferencial más amplio y esas cosas, especialmente en las zonas donde hay un alto contenido de micosis, una alta carga de micosis. Yo solo quiero comentar un poquito en relación a la micosis. Sí, en determinado momento pensamos como diagnóstico diferencial en la micosis, porque estamos diagnosticando cada vez más histoplasma, mucho en el país ahorita, ¿verdad? Creo que el COVID nos vino a despertar toda la cantidad de hongos que hay, pero fíjese que a este paciente también le hicimos broncoscopía. No encontramos ninguna de las pruebas cultivo para hongos, galactomanano negativo. Entonces, esto nos hizo, e inclusive las coloraciones que se hizo en patología por GROCOT salieron negativos. Entonces, esto nos dio un poco de, digamos, de tranquilidad que no estábamos tan bien con un paciente con hongo. ¿Sí me pueden dar la palabra un momentito, por favor? Micrófono. ¿Me puedes dar la palabra, Sandrita? Está con el micrófono apagado. Sandra, micrófono. Isabel, perdón. Isabel, sí, por favor. Sí. Yo pienso que también con este paciente hay que tomar una conducta muy expectante, ¿no? Porque tampoco podemos olvidarnos que también a veces hay ciertas incongruencias entre las sensibilidades que se obtienen con un GenSper y un cultivo. Al final, bueno, no fue la muestra adecuada para un cultivo y no creció, pero también hay que tener en cuenta que clínicamente podría ser un resistente, porque no está respondiendo en algo, aunque sea debería haber mejorado este paciente y no mejoró. Entonces sí tendría que tener una conducta muy expectante este paciente. Ya sabemos que no es hongo, es en realidad una tuberculosis. A la final hay en duda quizás en la sensibilidad, por la discordancia que en muchas ocasiones existe pues entre el cultivo y el GenSper, a pesar de que ahora fue negativo el cultivo. Pero la clínica está, el paciente tiene la enfermedad. Anita, ¿querías dar una opinión? Tenés la mano. ¿Tengo espacio? O sea, Sí, no, sí, quería pasamos. contestarte a vos el uso de corticoides. Ah, perfecto, iba a hablar eso. No te lo contestamos. No me lo contesta. Que en realidad son muy pocos los casos en los que debemos utilizar corticoides. Por supuesto, a veces en el sistema nervioso central para impedir las adherencias y en las pericarditis, ¿no? Esas son las indicaciones clásicas. Yo me acuerdo en una época en el Bacareza, cuando hice la especialidad, hicimos un trabajo de corticoides y no corticoides, y en realidad sí mejoraban el estado general, sí resolvían un poco más rápido, pero en líneas generales en los diferentes grupos con y sin corticoides no había en ese momento, hace miles de años, diferencias muy significativas. No sé en este caso qué hubiera pasado, pero en realidad nosotros en pocas oportunidades lo damos, pero cuando es necesario, por supuesto sí, si hay mucha inflamación, pueden llegar a ser efectivos, pero en cortos periodos, por supuesto. Claro. Bueno, vamos a pasar al otro caso. Sí. ¿Puedo tomar la palabra, por favor? Janet de Sousa. Janet, vamos. Sí, Janet, Gracias. perdón. A ver, yo quería, lo estoy poniendo en el chat, si me pueden poner la última placa, por favor, o la última ecografía para saber cuánto líquido hay. Yo quería contarles un poco la experiencia que nosotros tenemos en Perú. La verdad es que los expert nosotros los venimos usando hace bastante tiempo y no sirven en líquido pleural, así que realmente no le damos tanta importancia a los expert. El rendimiento es muy pobre, los cultivos tampoco son muy buenos para esto. El ADA es bueno, pero obviamente puede haber también elevado en cáncer, así que nosotros más o menos, como no tenemos muchos recursos, más o menos para hacer la cosa práctica lo hacemos así, ¿no? Gente joven, A positivo, clásicamente gente adulta o adulta mayor, es muy probable que sea neoplasia, la biopsia es mandatoria. Lamentablemente no todo el mundo puede hacer biopsia, hay escasez de recursos en diferentes regiones, así que la biopsia es sí obligatoria en gente adulta mayor o en gente en la que tengamos más sospecha de neoplasia. Sobre el tratamiento, yo creo que en este caso en particular no hay duda sobre el tema de la TBC, es una TBC confirmada por patología.
y entiendo que el ADA también salió positivo. La pregunta aquí es la evolución. En TB pleural y también en TB ganglionar tenemos un grupo de pacientes que hacen algo así como un iris, hacen un fenómeno de mayor, ¿cómo le podría decir?, incremento de los síntomas inicialmente, y luego va una efervescencia, y luego puede ir decayendo. No son todos, pero hay un grupo de pacientes que se comporta así, como un iris. Y en este grupo quizás puede ser válido el tema de usar los corticoides. Y luego también tenemos un grupo de pacientes que rápidamente hacen el engrosamiento pleural, tabicación, no todos van a empiema. Dicho sea de paso, esa tabicación no es un empiema, es tabiques, es una pleura gruesa, es una paquipleura. Y sí pueden quedar con paquipleura. Y en estos casos el tema quirúrgico es válido, ¿no? Y generalmente se hace todo este tema de la decorticación. Por eso era mi pregunta si después de todo el tema de decorticación, todo el tema quirúrgico que se ha hecho, ¿cómo ha quedado? Cuando hay, y ahí viene quizás la controversia que me parece más importante, ¿no? Cuando es solo engrosamiento pleural, ¿no? Ya eso lo asumimos como una cicatriz, como una secuela. Pero si hay líquido, o sea, hay todavía componente inflamatorio, ahí muchas veces sí se plantea la posibilidad de no empezar el tratamiento de nuevo, sino ampliarlo. Y nuevamente va a depender de cada paciente. Tenemos pacientes, por ejemplo, como los diabéticos, que sí, en general, en TBC, tienen una demora en la resolución de sus síntomas. Nuevamente, nosotros distinguimos muy bien el tratamiento. El esquema oficial, digamos, es de 6 meses, pero en el esquema, en un diabético, por ejemplo, cuya resolución de inflamación es más lenta, a veces lo prolongamos por 9, pero no es que empecemos de 0, le damos primera fase, los 2 meses, a veces se puede ampliar a 3, o sea, en el cambio de fase es el momento en el que tempranamente uno debe decidir si hace el cambio de fase. Nosotros ya hace mucho tiempo hemos dejado de ser tan estrictos, si se quiere, en el momento de cambio de fase. Recordemos que la primera fase es algo así como el ataque a mansalva, ¿no? Tenemos que erradicar la mayor cantidad de bacilos activos, vivos, entonces esa primera fase, 4 drogas, la podemos ampliar de repente a 3 meses, sabiendo que lógicamente lo más frecuente es que es sensible. Si vemos que la evolución no es tan buena como en este caso, que puede ser un tema más quirúrgico porque es una pleura gruesa, se tiene que hacer el abordaje quirúrgico de entrada. A veces cuando no se hace ese abordaje quirúrgico de entrada, esa pleura engrosada ya quedó engrosada y me temo que no hay más nada que hacer porque eso ya va a quedar así para siempre. Y la pleura gruesa, el granuloma secuelar, no va a mejorar por más que yo le amplíe el tratamiento por 12, 18, N meses. Pero lo que hay que verificar es el tema de actividad, o sea, síntomas persistentes, presencia de líquidos sobre todo, y ahí viene la gran duda de lo que decía, ¿no? Se vuelve a hacer una nueva biopsia en esa paquipleura y sí puede ser que encuentre granulomas, es posible, ahí pueden haber las dudas. Aunque generalmente es la presencia del granuloma para muchos, y ahí los patólogos van a decir que sugiere que hay actividad de la enfermedad. Entonces lo que nosotros hacemos es la segunda fase, ¿no? En esos casos ampliarla. Hemos tenido algunos casos, por ejemplo, de TBs ganglionares que se han ido a 9 meses, en TBs pleurales que se han ido también a 9 meses, sobre todo cuando son así complicados, cuando son empiemas TB, ¿no? Corticoides, cuando vemos el tema de estas pleuras gruesas, así como en pericarditis, ¿no? Asumiendo que el paciente no tiene ninguna contraindicación, sí hemos usado, pero igual, esto se hace tempranamente, porque cuando ya el paciente ya está con esa pleura constrictiva, paquipleura, ya no hay nada que hacer. O sea, si no se hizo tempranamente el dar corticoides o el abordaje quirúrgico para evitar llegar a esa pleura gruesa, ya no se puede, o sea, ya no va a mejorar más. Entonces, por eso la pregunta era, ¿cómo ha quedado en ecografía o en la tomografía, no sé, el tema de esa pleura? Porque si ya es solamente paquipleura, probablemente así va a quedar, ¿no? Y sí tenemos pacientes que quedan con esa secuela y bueno, ya ahí no hay mucho más que hacer. Entonces se tiene que manejar esos 3 criterios. Es más que empezar de 0 con la primera fase, nosotros ampliamos. Y esto es válido, como les digo, no solamente para pleural, ¿no? También para TB pulmonar o TB en otras localizaciones. El esquema de 6 es para el que, digamos, va bien y está yendo según todo lo esperado, pero, por ejemplo, también vamos viendo eso según el contexto del paciente. En diabéticos casi siempre nos salimos de la norma.
y nos damos un poquito más. Esa era un poco para comentarles la experiencia, cómo nosotros lo hacemos. Nosotros, ahorita mismo yo tengo una niña de 23 años que tiene TBC pleural, también tiene una paquipleura y tiene pericarditis constrictiva en la ecocardio. Entonces a ella, ahorita que la estamos diagnosticando, y ojo que también la evolución en el caso de esta chica ha sido muy rápida. Y esa es la otra pregunta, ¿por qué hay gente que evoluciona súper rápido y hace esta constricción súper rápido? La inflamación es así. Entonces tenemos que entrar con corticoides también rápido para evitar que justamente haga este tema de constricción y complicaciones cardíacas, ¿no? Mientras que hay gente que no, que es como más lenta en hacer este proceso cicatrizal, ¿no? Entonces creo que cada caso hay que irlo viendo en forma individualizada, que es lo que siempre se propone. Solamente para comentarles eso. Gracias. Janet, la pleura de este paciente, lo dijo el cirujano, es una piedra, o sea, es una piedra completa, es algo pétreo, ¿verdad? No. Y sí, yo también para biopsiar a ciegas es durísima, es como que uno quiere y no puede, y si ya el cirujano lo ha visto, o sea, ya no hay nada más que hacer, ya lamentablemente quedó. Como les digo, a veces es un tema de, en el momento agudo, nosotros le decimos, cuando está calentito ahí es darle el corticoide, y ya cuando ya pasaron los meses, probablemente ya no tiene mayor posibilidad de ayuda, y tampoco el tratamiento anti-TB va a ayudar mucho más, salvo que vean, ¿cómo le llaman? Lo que se llaman tabiques o loculaciones, ventanas donde todavía quede, ¿no? Líquido que sugiera que hay actividad, y bueno, con guía ecográfica uno puede llegar y decir, ok, aquí todavía hay líquido, y bueno, ahí quizás, pero como le digo, cada caso es un tema, ¿no? Más o menos esa es la experiencia que nosotros manejamos, porque sí vemos bastantes derrames y a veces no tenemos la facilidad quirúrgica que por lo que veo ustedes sí tienen. Gracias. Bueno, muy lindo, la verdad que una discusión. Sí. Sandrita, una acotación simple nomás. Sí, realmente yo entendí que sí, yo entendí que los cirujanos habían sacado toda la pleura, o sea, sacaron la pleura. Ese paciente, por eso la última placa de tórax ya no presentaba la pleura y más bien estaba con el tubo torácico en proceso de expansión pulmonar. Eso es lo que entendí. El paciente está decorticado. Claro, como dice la doctora Janet, que cuando ya se queda la pleura así de gruesísima, así se queda, porque ahí no entra nada. Y después hace sus adherencias a nivel periférico pulmonar, que es mejor dejar ahí, porque entrar a sacar eso es una catástrofe. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué nos depara el segundo caso. Realmente todos muy interesantes. Carlos Rosero, su turno. Ya. ¿Sí? Bueno, Ecuador. Muchas gracias. El segundo caso es un caso que, bueno, no es un caso tan complejo, sino que nosotros acá estamos implementando desde Guayaquil, Quito y otras ciudades, provincias, también estamos implementando el tratamiento todoral. Y se nos presenta muchas de las veces lo que les voy a presentar justamente acá, porque no hay mayor cosa escrito y estamos tomando la evidencia de lo que tenemos de los tratamientos anteriores que hemos logrado colocar en nuestros hospitales, tienen las guías de tratamiento de TB. Este es un paciente de 27 años de edad, es de Quito, ya no ha tenido sus viajes muy esporádicos a la costa, masculino. Él presenta el 29 de julio, se presenta con expectoración en escasa cantidad, alza térmica, no cuantificada, predominio matutino y vespertina, escalofríos, y bueno, una pérdida de peso leve. Entonces, hasta ahí, por clínica, nosotros hacíamos TB. Los síntomas, tos y expectoración, una sola vez hizo expectoración sanguinolenta, después ya solamente tos seca, y luego esta tos seca se convierte en fiebre, en tos con secreción amarillenta mucoide, tiene fiebre matutina y luego vespertina, y los escalofríos que comienzan en la tarde, en la noche, y de hecho su duración nocturna que mojaba, él lo que nos comentó es que mojaba su pijama y se cambiaba dos veces por la noche. En los antecedentes actuales, por la epidemia que estamos pasando, pues bueno, tiene inmunizaciones completas de SARS-CoV-2, tiene inmunizaciones de H1N1, que no está en la diapositiva, y también este paciente se había inmunizado de el Prevenar para neumococo.
En los antecedentes personales de relevancia, tuvo neumonía en su niñez. Esta neumonía fue necrotizante, le destruyó un segmento lobar, le ocasionó bronquiectasias que le llevaron en el 2016 a una cementectomía inferior izquierda. También con esto le diagnosticaron de asma, después con espirometrías determinamos que no era asma, sino más bien este problema de bronquiectasias, y le hicieron esta cementectomía, esta lobotomía inferior izquierda. Por favor. Bueno, estos son los exámenes. Al inicio de los exámenes, el paciente se presenta con un relativamente normal, los exámenes, el hemograma, la química sanguínea, las proteínas estaban en 3.2, que es de los datos más relevantes, y los leucos que estaban en 5.600, pero sin predominio de algunas de las series. Estos más son los exámenes de seguimiento que nosotros hicimos como ustedes ven, estamos haciendo exámenes nosotros cada mes, en donde vemos la función renal, la función hepática, también los electrolitos, y luego vamos a pasar los exámenes del electrocardiograma, perdón, en el cual con las nuevas drogas tenemos que hacerlo. Y lo hacemos cada mes. Como ustedes ven, justamente al segundo mes de inicio de tratamiento se nos elevan, pero las transaminasas y la TGO, que daba mucha clínica, pero sin alteración del electrocardiograma. Entonces, por una hepatitis tóxica, con clínica le hicimos un eco, encontramos una hepatomegalia y la alteración a nivel de lo que son las transaminasas, la TGO y la TGP. La gamma GT también estaba elevada y nos obligó a detener, por clínica, nos obligó a detener el tratamiento. Quitamos el tratamiento por exactamente 5 días, y bueno, pues hicimos los exámenes que nos restan, ¿no? Por normativa, nosotros tenemos que hacer un examen de exámenes también de hepatitis A, B y C, digamos hepatitis B y C principalmente, que también salió negativo. No tenía antecedentes de haber ido a la costa como para pensar en algún otro efecto contagioso de la costa. Sin embargo, también por el pico de leishmania que tuvimos acá, de dengue, perdón, que tuvimos acá en Ecuador, también se le hizo dengue, también salió negativo. Por favor, la próxima. Entonces era prácticamente el tratamiento de tuberculosis el que le estaba elevando las transaminasas. Ahora, esta era tomografía, la imagen tomográfica, la más llamativa. Bueno, si ustedes ven, tenemos vidrio ilustrado, y también tenemos esta caverna con granulomas, con lesiones satélites, que bueno, ya, o sea, con toda la clínica decimos TB, pero hasta ahí es TB sensible o TB resistente. Y aquí entran las nuevas técnicas diagnósticas. Se le corrió un GeneSper y se le corrió un GeneSper Ultra, y se le corrió, nosotros acá tenemos por normativa, correr también un GeneSper rifampicino, o sea, MDR-TB. Sigamos, por favor. Ya, este era el electrocardiograma de inicio. Bueno, así tuvimos los subsiguientes electrocardiogramas a mes, no tuvimos clínica. Como ustedes pueden ver, un electrocardiograma al segundo mes, bueno, de inicio, y el segundo mes es para la suspensión del tratamiento, pues que no tuvimos mayor cosa, sin alteraciones del QT, sin alteraciones de alargamiento del QT, ni ninguna otras ondas, dentro de parámetros normales, por favor. Entonces, el diagnóstico presuntivo de nuestro paciente al inicio fue tuberculosis sensible. Pero, bueno, nosotros ahora tenemos a nivel de lo que es público y bueno, y privado también, que pueden mandar al público, de tener los resultados en máximo 24 horas, que es lo que nos están dando los resultados. Y de TB sensible pasamos directamente a TB resistente con un GeneSper Ultra, y se le corrió el GeneSper para resistencia a tuberculosis. Hubo una correlación y nos determinó que era una resistente a rifampicina, isorifampicina de entrada. El paciente no tuvo contacto nunca con pacientes tuberculosos, nunca en su casa tuvieron tuberculosis. Él solamente viajó una vez a zonas endémicas más de mayor prevalencia de tuberculosis. Sin embargo, él activó una tuberculosis. Los diagnósticos diferenciales, como por el RAM, por hepatitis B, C y la colestasis, pues bueno, estuvieron negativos. La colestasis, que nos da algunas drogas, especialmente la rifampicina, pero en este caso no dimos rifampicina, y el estudio de drogas que hicimos siguiente. Pase, por favor, sigamos adelante. Entonces, ¿cuál fue nuestra primera discusión?
Primero que las nuevas pruebas diagnósticas como el GeneSpert TV, que nos determinan no ya como la baciloscopía, que necesitamos 5.000 bacilos, 5.000, de 3 a 10.000 bacilos. Ahora estamos 131 bacilos o 13 bacilos para el diagnóstico de TV. Sin embargo, teníamos una duda. Si se hace el diagnóstico por GeneSpert MDR, entonces, como son muy pocos bacilos, se nos puede estar escapando unas resistencias, pero sin embargo, en el otro ya nos salió resistencia a isorifampicina. Y esto determinó, como todos sabemos, desde 2016 se nos ha planteado ya este nuevo esquema, de TV en el Ecuador, que ahora lo estamos manteniendo, que es bedaquilina, es linezolid, clofazimida y moxifloxacina. Y cuando no se puede dar bedaquilina, y en niños principalmente estábamos dando nosotros acá de la manid, ahora ya se liberó la bedaquilina de la manid. Y también tenemos el tratamiento para pre-XDR, que es la bedaquilina, pretomanid, linezolid más clofazimida como parte del estudio que tiene el Ecuador dentro de la OMS. Pero con estas drogas también vienen nuevos eventos adversos. Bueno, no nuevos eventos adversos, sino la presencia de eventos adversos. Sigamos adelante, por favor, que es el punto de presentación de este caso. ¿Cómo nosotros reiniciamos el tratamiento de este nuevo esquema, que ustedes lo tienen en la pantalla, si no existe datos todavía que nos diga como, por ejemplo, isoniazida, rifampicina, piracinamida, empiece con el menos tóxico, hepatotóxico, empiece primer día, segundo día, sino que tomamos ¿cómo sería? La directriz de la OMS y la directriz de casi todas las organizaciones encargadas del tratamiento de TB, de iniciar el tratamiento por el menos tóxico, hepatotóxico en este caso, y luego ir sumando drogas que cada 2 o 3 días, aumentando la dosis hasta tener la dosis, de ahí partir el número de dosis en definitiva. Entonces, si nosotros vemos la bedaquilina, pues también tiene alteraciones hepáticas, el inositol, la clofazimida sí, y la moxifloxacina sí. Nosotros tenemos una ventaja acá, tenemos, digamos, sí tenemos evidencia de haber manejado moxifloxacina, levofloxacina, pero es la primera evidencia que tenemos con el resto de drogas. Entonces nosotros empezamos con el linezolid, no tuvimos mayor alteraciones. Luego ingresamos bedaquilina, luego ingresamos clofazimida y al final ingresamos moxifloxacina. Y vimos que con moxifloxacina las enzimas se tuvieron menos de 2N, pero sí se mantuvieron elevadas. Y tomamos nuevamente las directrices internacionales, que si te dicen que si tienes 3N con clínica suspendes, pero si no tienes clínica puedes esperarte hasta 5N de las enzimas. Entonces nos esperamos un poco y mantuvimos todo el tratamiento con la revisión de la función hepática, la función renal y justamente el electrocardiograma. Por favor, si seguimos. Entonces, lo que nos motivó a suspender el tratamiento fue la elevación de las enzimas hepáticas. Aquí nos faltó una palabra, una prolongación, no, sin prolongación del QT, sin embargo sí se elevó muy poco, pero no hubo una prolongación que se diga por evidencia que tendríamos que suspender, principalmente la bedaquilina. Agregamos los fármacos uno a uno cada dos o 3 días, nosotros bajamos un poquito a 2 o 3 días, con monitoreo periódico de todas las enzimas que ustedes vieron y controles periódicos del electrocardiograma, que no, como lo vamos a ver, no tuvimos mayor alteraciones, con cultivos de esputo que al segundo mes ya fue negativo. Es decir, estamos frente a un esquema muy bueno, muy bueno. Y la resistencia que tuvimos de este paciente fue HR, es decir, un paciente MDR, y sensibilidad a quinolonas. Por favor. Si le pasamos un hito más. Ya, a ver, entonces, antes, por favor, ya voy terminando. Entonces, este caso lo queríamos presentar, puesto que con la nueva colocación, pongamos así la palabra, o la nueva implementación de los esquemas actuales que tenemos para el Ecuador. Para el Ecuador tenemos el esquema para sensibles, que es el que ya lo conocen, el esquema para MDR,
que es bedaquilina, linezolid, moxi o levofloxacina y clofazimida, y para pre-XDR o más que MDR, que es linezolid, pretomanid, bedaquilina, pretomanid, el Bepal, bedaquilina, pretomanid y linezolid con clofazimida. Entonces, sí se nos viene encima estos adversos. Y estos eventos se ven con la elevación de la prolongación del QT. Y por eso es importante tener un electrocardiógrafo y también tener un cardiólogo al lado nuestro. Es decir, se forma un grupo multidisciplinario que ya lo nombró el doctor Honduras, que para el tratamiento con este tipo de tratamiento. Sin embargo, siga una diapositiva más, por favor. Estamos convencidos y habíamos conversado alguna vez con Isabel, que es un esquema buenísimo, es un esquema buenísimo. Entonces, nosotros sí tenemos los esquemas estandarizados ahora, que son los que están nombrados por la OMS, y tenemos un problema grave, que es el cuarto punto que le pongo ahí. La automedicación en nuestro país se ha dado por quinolonas, pero discúlpenme, como tostado. Es decir, gripe, quinolonas, dolor de barriga, quinolonas, infección urinaria, quinolonas, se te inflamó el dedo, quinolonas, todo ha sido quinolonas. Entonces también tenemos otro problema, que si nosotros empezamos un esquema de estos solamente creyendo en la resistencia a rifampicina, entonces podríamos estar perdiendo el esquema con quinolona. Necesariamente para estos esquemas tenemos obligadamente que tener la resistencia a quinolonas en nuestro país. De pronto en otros países no es tanto, pero en nuestro país sí es esto. Entonces esa era la importancia de presentar este caso. Gracias. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Rosero. Muy interesante el caso. Bueno, vamos a dar unos minutos para discutirlo. Realmente es muy interesante. Sí es imprescindible el control de enzimas hepáticas y de electrocardiograma, porque sabemos no solamente bedaquilina, sino bedaquilina con la clofazimina, con la quinolona, ¿sí? Así que eso es muy importante. Bueno, veo muchas manos levantadas. Domingo Palmero, Byron y Carlos. Domingo. Domingo está muteado. Me parece que el doctor Carlos Peña levantó primero la mano, así que le damos al doctor Carlos Peña. Bueno, Gracias, Carlos Domingo. Peña entonces primero. Lo voy a tener presente. Mire, nos han llegado gente, como dice el doctor Rosero, de Ecuador, y nosotros lo primero que hacemos después del ultra es el cartucho XDR con la quinolona, porque de verdad tiene más resistencia a quinolona que a isoniazida. Entonces, y es inducible muy rápidamente, con 2 semanas de tratamiento ya se pierde el fármaco. Y el tratamiento está centrado en MDR, en la quinolona. Entonces la perdemos y ya no es capaz el tratamiento de asumir eso, y se transforma y hay que empezar a llamar a los antiguos que están ahí medio olvidados, que no se han mencionado ahora, pero el doctor Palmero los conoce bien, la cicloserina, la etionamida, que el que la tolera hay que felicitarlo, y empiezan a aparecer los aminoglicósidos, los carbapenémicos y todo lo que nos ha contado, ¿cierto?, el doctor ahí de Las Palmas, el Pepe Caminero. Es un desastre empezar a poner una droga una cada vez y matar, ¿cierto?, empezar a matarla de a poco. Nosotros sabemos que algunas toxicidades son de alguna manera intrínsecas. Por ejemplo, el problema de la bedaquilina lo estamos viendo en pacientes jóvenes que no tienen cardiopatía, y ya descubrimos que es el consumo de cocaína. Y entonces la droga, ahí hay un problema.
y hay que explorarlo antes. Después, la clofazimina, si quieres sacarla, imposible sacarla porque se concentra mucho tiempo en el organismo y sigue ahí, está fijada, ¿cierto?, en los adipocitos y dura semanas, y uno dice, la voy a sacar, si no la ha sacado, si la tiene todavía en el organismo. El linezolid es dosis dependiente, mientras más alta la dosis, ahora están tratando de acercar a la dosis más chiquitita posible, porque sabemos que es dosis y dosis acumulativa también. Después de un tiempo, ¿cierto? Claro. Es esperable que empiecen a pasar algunas cosas. Pero hay un efecto que hemos notado y que no lo habíamos pensado muy bien, que es el síndrome serotoninérgico. Y fíjese que se nos empieza a producir también personas jóvenes, consumo de soya, queso, pepperoni, cerveza, que no deberían estar tomando, pero toman igual, y te llega a la clínica como el síndrome del hombre inquieto, que se levanta, va, viene, y está con fiebre, hipertenso, con temblor, con clonus, ¿cierto? Un poco de midriasis, y sencillamente es un síndrome serotoninérgico, se comió la buena pizza, y hay que ponerle una benzodiazepina, hidratarlo, ¿cierto? Y poner en consideración eso. Todas estas cosas hacen que los pacientes abandonen los tratamientos. ¿Sí? Ese es el gran problema secundario que uno ve. Ahora, es una maravilla este tratamiento acortado en comparación con el que teníamos nosotros, que era ese largo inyectable, que ya los inyectables no están. Y qué bueno que no estén. La etionamida era la principal vomitivo. ¿Ah? No sé si era mejor la enfermedad que ese remedio. Entonces, con el uso se va empezando a ver, digamos, los efectos secundarios. Hay un estudio que publicó el mismo doctor Palmero de las reacciones secundarias de los fármacos, pero con el esquema antiguo MDR. Y había una cantidad, pero increíble. Y sabe que después de todas estas cosas, con este acortado, lo que no hemos visto son reacciones alérgicas. Lo esperábamos que hubieran, pero no las hemos observado. Y eso que la gente se pone oscura, cobriza, y que uno le dice que va a ser un tono tostadito, que bonito, más bien le da una descamación de la piel, ¿cierto? Que junto con la quinolona, que da fotosensibilidad, realmente esa gente tiene que vivir como cucaracha metido. Ahí que no le dé el sol, ¿eh? Que no puede hacer deporte, que el tendón de Aquiles, que nada. Entonces, nos pasamos de una manera de monitorear las reacciones antiguas a una más moderna que influye en la vida misma. Y si a argentinos le decimos que no tome jugo de pomelo, porque va a estimular el citocromo, ¿cierto? El CYP3A4, y va a metabolizar muy rápido la quinolona, se van a acumular metabolitos más tóxicos, ¿cierto? Y va a hacer polineuropatía más rápida. Y que no la tome con leche, porque si no se le va a aquelar y no va a absorberla bien. Entonces, todas esas cosas las estamos aprendiendo ahora con los nuevos esquemas. Eso es lo que quería contar. Gracias. Bueno, con respecto a la bedaquilina, todos le tenemos mucho respeto y mucho miedo, le teníamos inicialmente por el problema de la prolongación del QT, ¿no? Nosotros ya tenemos bastante experiencia con el uso de bedaquilina, no tenemos tantos pacientes multiresistentes, pero realmente el único paciente en el cual tuvimos que suspenderla fue por hepatitis tóxica. Y con el QT no se prolonga un poquito, lo que dice la bibliografía, ¿no es cierto? Se prolonga ligeramente y de ahí no pasa, ¿no? Con respecto a la clofazimina, yo tengo una larga experiencia porque la usamos con la epidemia de multiresistencia y SIDA, que como era amigo de la gente del programa de lepra, y la clofazimina no venía en envase calendario, venía en un envase que tenía 500 cápsulas, y me lo regalaban. Entonces, clofazimina a todo el mundo. Y los que son blanquitos, blanquitos, se ponen de un agradable tono rosado. Y a la medida que la piel es más oscura, se oscurecen más.
Usando un protector solar 50 para arriba, ese efecto no es tan importante, pero son caros los protectores solares, ¿no? Es otro tema. En fin, otra reacción adversa que hay que tener en cuenta con la clofazimina son los cólicos abdominales. No es muy frecuente, pero da un cuadro parecido a una porfiria, ese dolor abdominal agudo, con un abdomen blando, y bueno, uno saca la clofazimina y mejora. Y lo que decía el doctor, que los macrófagos quedan impregnados de clofazimina a largo tiempo, no hay duda, y el tema de la bedaquilina también. La vida media terminal es tan larga, uno la suspende y sigue actuando en el organismo un tiempo. Y por último, respecto a las quinolonas, nosotros estamos viendo algo así como poliresistentes. Hay algún micrófono abierto. Ludwig, por favor, el micrófono de Ludwig. Eso, gracias. Nosotros estamos viendo realmente poliresistencias muy raras, a quinolona y piracinamida, a veces a quinolona sola, que si es sensible no hay problema, pero si es resistente ya la cuestión se complica. Y la eficacia, el primer paciente que yo recuerdo que nosotros vimos que le dimos bedaquilina, pero por reacciones adversas, porque no había otra cosa para darle, toleró bedaquilina, linezolid, quinolona, en un mes con cavidades bilaterales, tenía el cultivo negativo el hombre. En 6 meses estaba pero recontra curado. Son drogas tremendamente eficaces, así como era la rifampicina en 1980. Hay que dejar que corra con el tiempo y ahí iremos viendo cómo el bacilo se va defendiendo, ¿no? Bueno, nada más. Byron, que estás con la mano levantada, por favor. Gracias, Sandra. Fascinante, mira, escuchar los conceptos que se han planteado. Yo indico que uno de los aspectos más nuevos es la farmacogenómica. Y la farmacogenómica es completamente diferente en el sur de América y por el asunto de la inmigración europea del siglo pasado y el concepto regional andino. La farmacogenómica indoamericana es otra, es evidente. Y en ese sentido yo invito a que estimulemos más la farmacovigilancia, porque es solo la farmacovigilancia la que nos va a permitir tener indicadores de lo que pasa. Y no que se pasen de situaciones un poco difíciles, anecdóticas y demás, de cada médico dice, me salió esto, me salió otro. Porque si alguna vez uno conoció algo en relación, por ejemplo, a la hepatotoxicidad de cualquier antibiótico, de cualquier sustancia antibacteriano, antiviral o lo que sea, todas las sustancias son potencialmente hepatotóxicas. Todas, unas más que otras, por supuesto. Entonces, en ese contexto, yo sí invito, y ahí es una propuesta, ¿no? De ver la situación de farmacotoxicidad en relación a la tuberculosis, porque existieron 2 fármacos, y estamos hablando de las quinolonas, trovafloxacino y gatifloxacino, que hicieron caer las acciones en los mercados mundiales del grupo Bristol Myers y del grupo, no recuerdo el otro, que a pesar de los estudios de fase 3 no tenían hepatotoxicidad. Sorpresa, cuando hubo ya la comercialización, empezaron a abundar los reportes. Y esto implica solo farmacovigilancia. Farmacovigilancia en cada país, in situ y demás. Y no se diga, y aquí solo una cosita, no sé si el doctor Rosero les va a decir, hablemos de fotosensibilidad a 2.870 metros, Ciudad de Quito. Ahí. No hay ningún protector solar que pueda aguantar. Nada más. Gracias. Muy interesante esta discusión. Carlos, no sé si estás con la mano levantada. Si no, vamos cerrando. Le damos la bienvenida a Selene Manga, que se pudo conectar. Selene, por favor, que estás con la mano en alto. Desmuteate. Un saludo a todos los compañeros, colegas
Un afectuoso saludo y me disculpo por no haber podido estar presente en las 2 previas reuniones, pero he vuelto al trabajo de campo viajando, me encuentro en un tren, como ven ahora. Estoy Te corta, Selene. Hola. ¿No se oye bien? Lo siento, la conexión no es buena, creo. Hola. Se te escucha, Selene. Sí, gracias. Solamente en forma breve aportar con la experiencia desde Médicos Sin Fronteras con No va. Se te corta. que en hacer gestión y en el estudio que hicimos se pudo determinar que había cambios no solo en el color de la piel, no hemos visto cambios en el oscurecimiento de los fluidos corporales con el uso de clofazimina, todos los fluidos corporales. Entonces hacíamos la vigilancia del cambio de coloración de las heces, las lágrimas, y también cambios muy importantes en la salud mental, depresión que llevó al suicidio en algunos casos que conocemos, y siempre no descuidar el aspecto de la salud sexual de los pacientes, ya que no se recomienda, ¿no? De ninguna manera que durante el uso de clofazimina no se usen métodos de planificación familiar. Es decir, el uso de anticonceptivos es altamente recomendable hasta inclusive 4 meses después de haber terminado el tratamiento con clofazimina. Es algo muy importante que quiero compartir, ya que hemos enfrentado situaciones en las que una paciente que estaba tomando clofazimina quedó embarazada y hubo evidencia de severo daño al feto. Entonces siempre debemos ver al paciente como un sujeto humano que tiene una sexualidad, tiene una humanidad, y creo que es muy importante el tema de la salud mental en el paciente con TBMDR a quien le estamos dando la clofazimina. La clofazimina, al inducir ese cambio en la coloración de los fluidos corporales, nos pudimos percatar y evidenciar que algunos pacientes con lágrimas negras, debido a creencias culturales, tendían al suicidio. Y creo que es muy importante acompañar la prescripción de clofazimina con una terapia psiquiátrica muy cercana. Muchas gracias, lo siento por el sonido, estoy en un tren y lo lamento mucho. Gracias. Gracias, Selene, por tu aporte. Les cuento que Selene con Médicos Sin Fronteras está en Uganda por un brote de ébola, así que está por eso trasladándose. Así que muy importante ese aporte, que no lo teníamos mentalizado en realidad, así que va a haber que atención con esto, ¿no? Bueno, visto y considerando que ya tenemos 1 hora y media, bueno, Rosero, última palabra y cerramos el Ateneo de hoy. Sí, gracias. Sí, justamente había unas tres cosas que decía la Doge Gene de Sousa. No, aquí en nuestro país, sí, gracias. En nuestro país no todavía no, la legislación, aunque se está trabajando en eso, no se ha dado para que no sea de venta libre algunos fármacos. Todavía siguen las quinolonas de venta libre. La otra, sí tenemos los esquemas estandarizados para sensible, MDR y pre-XDR y XDR. Y la tercera, fue mi culpa no poner la última imagen de nuestro paciente. La cabeza está totalmente cerrada, se quedó con esos pequeños granulomas, pero está totalmente cerrada, sino que al momento de dar el alta fue tanta la alegría del paciente que se llevó las placas y el CD, y no nos dejó ni las placas ni el CD, por eso no les puse. Eso es mi culpa, disculpen. Eso nomás era. Muchas gracias, y gracias la oportunidad de brindarme para poder presentar esos casos. Muchísimas gracias a todos por conectarse, me parece que los casos son súper interesantes, y bueno, a presentar más cosas, a discutir y a aprender, que es más importante, ¿no? De todas estas cosas.
Vamos a cerrar este evento. Nos vamos a encontrar el primer viernes de diciembre, como para cerrar el año y ya tener previsto algunas cosas armadas para el Congreso. Por favor, los que sepan que ya van a asistir, si me confirman asistencia y disponibilidad, maravilloso, como para ir programando temas y programando actividades, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos vemos en un mes. Muchas gracias, Vicky Baldi, que nos está ahí haciendo el apoyo permanente desde ALAT. Y bueno, damos por cerrado este encuentro. Un beso grande a todos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias a todos por conectarse. Gracias, buenas noches con todos, un abrazo, gracias. Gracias. Chau. Muchas gracias. Chau, Selene, nos vemos la próxima. A ver si podemos juntarnos. Saludos, Selene. Besitos a todos.